Estábamos hablando de Mendoza, de los campamentos, el campamento previo al momento icónico, podría decirse, de este año. No quiero decir de la carrera deportiva porque no se sabe. No se sabe, pongo muchas fichas a que va a seguir para adelante esto. Campeonato de kilómetro vertical en Mendoza. ¿Qué me puedes contar? Si bien sabemos algo de lo que estuviste entrenando en los días previos, ¿cómo es la disciplina? Porque hay muchos que quizás estén viendo y no saben cómo es la disciplina. Y nada, ¿qué nos puedes contar de eso? Yo tampoco sabía mucho de kilómetro vertical, la verdad. Hace menos de un año, julio del año pasado o agosto del 2024, Hernán nos lleva a Mati Muñoz, un compañero del equipo, y a mí a correr los 3000 en pista, en Rodríguez. Y ahí... Recuerdo. Y ahí tuvimos una buena experiencia y a mí me fue muy bien. Y ahí Mati Muñoz me dice, vamos a correr el kilómetro vertical del sudamericano de Merlo. Y yo le digo, no, bro, irnos hasta Merlo para correr 7 kilómetros subiendo para arriba. Sí, vamos, si te fue bien acá, te va a ir bien ahí, bueno. Que te fue muy bien. Fuimos al kilómetro vertical. Sí, ejecutaste una estrategia que me lo habías dicho 5 minutos antes, me dijiste, yo voy a hacer esto. Y en la carrera lo hiciste. Sí. Fue increíble. Me fue bien. Hice mi estrategia que usaba a los 17 años en el colegio, en la secundaria. Así que fue lindo encontrarme con la pista, con la velocidad también, sentirme tan entero. Y no la sufrí nada, viste, que todo el mundo te dice, no, al 3000 se sufre. Bueno, yo no lo sufrí. Y en Merlo me pasó bastante parecido, como que yo en Merlo no sabía muy bien cómo era la cosa. Íbamos largando de a uno, entonces era medio confuso en qué posición estabas. Estaban todos los del sudamericano, que habían largado antes. Después largaban las mujeres del sudamericano y después largábamos los que estábamos en el Open. Y ahí entré súper bien, como me fue bien. Y de hecho, cuando llegué dije, che, llegué sobrado. No está tan lejos lo que te había dicho Mati de, che, ¿por qué no hacemos esto? Sí. Y estuvo como que me encontré con que estaba en la llegada y después bajé, escuchando ahí tiempos, después bajé y me había ido bien, en términos de tiempo me había ido bien, pero sobre todo yo había tenido muy buenas sensaciones. Y ahí yo internamente me empecé a ilusionar un poco con el kilómetro vertical, ahí como que se me prendió una lamparita, aunque el resultado para afuera no había sido como de lo mejor del país. Sí, yo me daba cuenta que yo podía dar más, sobre todo porque era mi primera experiencia y bueno, 3 meses después corrí el kilómetro vertical en Mendoza, en Las Leñas, en la carrera de Chivas, y estuvo muy linda. Como al correr un nacional es muy fuerte porque vos te parás en la línea de largada con todas personas que yo, por lo menos todas personas que conozco, que admiro. Sabés que lo todos venís corren viendo bien, hace años. lo ves desde hace años. El contexto era muy lindo porque estábamos con varios del equipo, había viajado Hernán, estaba Nahuel Fuentes, que para mí es como una especie de gurú dentro de lo que es el trail. Me alojó cuando yo fui en bici desde acá hasta San Martín. Una de las personas que me alojó en su casa fue Nahuel y después estuvimos juntos en las 100 millas. Como que es una persona que me fui encontrando en distintos momentos y estaba ahí y estaba en la largada del kilómetro vertical. Y en la largada salimos y por más de que es una pista de esquí ancha, hay mucho rastrojo. Entonces se arma un senderito por el que íbamos todos ahí. Y yo ahí me quedo más o menos noveno, ponele. Ok. ¿Cuántos kilómetros son en sí? O sea, eran, es el kilómetro vertical, perdón, los 1000 metros de desnivel. Son 1000 ¿no? metros de desnivel, o sea, vos subís 1000 metros de desnivel positivo y depende la pendiente que vos tengas, qué tan largo es. Okay. En general es entre 5 kilómetros y medio y 8 Bien. de largo, pero bien empinado. Claro. O sea, tratan de que sea lo más empinado posible para poder alcanzar esos 1000 metros de desnivel. Nosotros subíamos en Las Leñas desde 2300 hasta 3300. Ah, ya era una altura. Era en altura. Y yo había estado entrenando desde 3200 hasta 4300. Bien. Entonces yo más o menos en vallecitos, ya te conocías un poco. Donde yo largaba para subir hasta el salto, era la altura a la que yo llegaba. Bien.
En el kilómetro vertical. En el kilómetro el vertical. Máximo, digamos, de nivel. Entonces yo estaba bien preparado, mi cuerpo estaba bien preparado para eso. Te colocaste noveno, perdón. Me coloqué noveno en la fila y de repente iba pasando de a uno. Y obviamente cuando iba pasando de a uno decía, wow, ahora lo estoy pasando a Nacho Reyes. Ahora lo estoy pasando a... Hasta llegar a un momento en el que estaban Javier Carriqueo, más o menos cuando se terminó de limpiar la cosa, yo quedé quinto, ponele. Y estaba Javier Carriqueo lejos, después estaban Juani Reolati y Gastón Gambareri, y estaba yo ahí, aterricé cuarto. Creo que el último que pasé ahí fue a Nacho Reyes. Y ahí avanzamos bastante en la carrera, ponele que el kilómetro 2,5, 3 de la carrera, íbamos ahí. En un momento me encuentro con Juani, que representó a la Argentina en el Mundial pasado en kilómetro vertical, y como que medio insolentemente digo, lo paso, listo, chao, yo no me voy a quedar acá enganchado con Juani, voy a irme con los de adelante. Por el respeto, por así decirlo. Exacto, y adelante estaban Camba y Carriqueo juntos. Entonces me despego de Juani y voy más hacia adelante. Si él está para seguir, me seguirá. Y en ese momento, que llegamos más o menos a la mitad de la carrera, me empieza mi cabeza a decir, flaco, saliste demasiado rápido, ¿cómo vas a estar tercero de un nacional? Y mi cuerpo le contestaba como, estoy bien, estoy joya, no estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano, estoy bien, no estoy sufriéndola. Sí, la cabeza quizás imponía un poco el respeto, de decir, che, estás entre este y este, que sabes que son top de Argentina, y el cuerpo decía, pero estoy para esto. Sí, exactamente. Yo a veces pienso eso y digo, Y ahí, bueno, me empiezo como una puja, Carriqueo se va bastante, y ahí empezamos una puja con Camba que aparte de no conocerme, es un corredor de muchísima experiencia, y bueno, él como que me hacía ahí como que yo lo pasaba, y él se me pegaba atrás y después me volvía a pasar. Y eso obviamente fue como una lucha con él, hasta que de vuelta yo dije, me lo voy a dejar a Carriqueo, si él puede seguir. Y ahí él me siguió y fuimos los dos. Y lo conectamos a Javi cuando quedaba 1,5 kilómetros, le quedaban 200 de desnivel, ponele. Y ahí lo conectamos a Javi. Y bueno, ahí había una amiga mía que me empieza a gritar, y para mí fue obviamente una energía extra. Y ahí ahí tomé la delantera y le empecé a meter en toda una parte que dobla así hacia la derecha. Le empecé a meter y cuando llego al último tramo, quedaban, ponele que 300 metros, yo venía primero, no sabía cómo estaban los de atrás, ni a cuánto estaban, no miré ni una vez para atrás. Claro. Me estaba filmando ahí Igna Nesín Cordobés, y ahí yo dije, buenísimo, salí segundo, voy al Mundial. Y venía primero. ¿Cómo salí segundo? Claro. Pero en mi cabeza yo decía, obvio, ahora me va a pasar Javi, porque es lo que corresponde, y está bien que me pase, y voy a ir al Mundial. O sea, yo estaba contento porque estaba saliendo segundo, pero estaba primero. Y ahí fue una cosa muy, muy física, decir, apreté los dientes y dije, las pelotas, la voy a ganar yo. Y apreté los dientes y en el video aparece, boludo. Es muy, muy lindo video, que después le agradecí mucho a Igna, porque es un momento de un laburo, un traqueteo mental, y decir, bueno, pum, enganché ahí, te hizo el clic. Y dije, pum, me metí abajo del arco, y la gente decía, ¿quién carajo sos? O sea, los corredores de trail. Claro, muchos llegaban y me decían... Para poner en contexto, Carriqueo 2 veces en Juegos Olímpicos. Sí, un montón de récords, infinitos récords argentinos que mantiene. No estoy sacando mérito de nada, digo, para poner en contexto quizá a la gente que no tiene los nombres. Y en noviembre Nacho Reyes me había sacado 7-8 minutos en el de Merlo, claro. Y Camba me había sacado 5 minutos, que había corrido el Open también me había sacado 5 minutos. Entonces acá estabas apretando dientes y llegando. Sí, adelante de todos ellos. Y bueno, nada, me preguntaban, cuando llegaban los pibes, me preguntaban, ¿quién sos?
¿qué haces acá? Sí, ¿de dónde saliste? Sí, no, nadie te conocía, ¿viste? Los corredores mismos te dicen así, ¿no? Y bueno, yo, ¿viste? Sí, yo sí te conozco. Pero bueno, sí, fue una experiencia súper linda. Qué locura llegar, porque yo había escuchado eso también, de que literal la gente decía, ¿quién es? Sí. ¿De dónde apareció? ¿De dónde salió? Sí. Y esto te da el ticket para ir a España, si no me equivoco. Sí. ¿Qué es? ¿En qué fecha? Es a fines de septiembre de este año y es en los Pirineos, en Canfranc. Ahí voy a correr el kilómetro vertical. O sea, ese fue el primero de los nacionales acá en el país. Clasificatorios y bueno, de esa carrera los 2 primeros se ganaban el lugar directo en la competencia para representar al país en el Mundial. Que fue oficial ahora hace poco la lista. Y ahora salió la lista oficial, porque el último nacional fue ahora hace un mes en Champa, en San Javier y Yacanto, y bueno, y ahora ya dieron la lista oficial y eso, fines de septiembre en los Pirineos, también kilómetro vertical. Hermoso. Sí. ¿Cómo viene esa preparación? Bien. Disfrutándolo mucho. La verdad es que disfrutando de entrenar, en un contacto obviamente más estrecho hoy en día con Hernán, en el que vamos hablando de todo. Sigo con la preparación también psicológica y mental. No fue fácil volver a competir. Eso lo sumaste después, ¿no? Lo sumé siempre, justo antes del Nacional de Kilómetro Vertical. Bien. Eso fue una sugerencia de Juanpi, que hablando con un ex compañero de laburo nuestro, dijo, che, yo estaría para darle una mano a Felipe si él está, y Juanpi me la tiró y dijo, bueno, che, Juanpi, lo de Camo, sí, le escribí a Camo y arrancamos. Y arranqué justo antes del kilómetro vertical, que fue muy importante, ¿no? Sobre todo para esto de poder convencerme de que puedo ganar, ¿viste? Claro. de que puedo estar al nivel que admiro en otros. Y bueno, seguir con eso para mí es importante, ¿no? De vuelta, no fue fácil volver a competir, porque de repente pasás de ser el que nadie sabía, no tenés ninguna presión, nadie sabe de vos, nadie te conoce y das el batacazo, y de repente volvés a competir, que en mi caso fue en el Nacional de Classic, y todos te quieren ganar. Claro. Como vos le querías ganar antes a todos los que te ganaban. Sos el a vencer. Sí. Y bueno, eso obviamente tuvo su dificultad, lo tuve que laburar mucho mentalmente para yo igual, a pesar de eso, con eso, dar todo mi potencial y poder estar ahí, poder disfrutar, ¿no? Porque en el fondo yo quiero poder... Sí, fue otro nacional más, sí, que durísimo, mucho nivel había, muchísimo. Mucho nivel, y bueno, en el fondo tratar de conectarme con que cuanto más lo disfrute, mejor me va a ir, mejor rendimiento voy a tener, aunque es difícil. O sea, yo originalmente, lo que te contaba hoy, de esta... De esto más exploratorio, de salir a recorrer y andar por la naturaleza, pasar a correr kilómetro vertical y classic, en el que no te entra aire al cuerpo. No ves nada de la naturaleza, no ves nada del paisaje. No, el disfrute no pasa por ahí. No. Y vos me preguntabas cómo hacen estos locos que corren kilómetro vertical. Saben que van a sufrir durante poquito tiempo. O sea, esa es la cosa. Poquito tiempo. Es poquito tiempo. ¿Cuánto tiempo? Bueno, llevó? 45 o 50 minutos. Hoy el Nacional de España, que se hizo en Canfranc, en la pista que va a ser para el Mundial, el que ganó hizo 42 minutos. O sea, yo creo que la idea sería tratar de hacerlo en menos de 50 minutos, y es ir a correr eso. Claro. Pero bueno, con la cosa buena de que hablábamos antes también de la ultra y demás, de que al día siguiente ya puede estar trotando de vuelta, hasta el día anterior puede estar trotando. Claro. Es una prueba distinta, ¿no? Sí. Aparte lo estás tomando ya con otro conocimiento, otra experiencia. Sí, me falta mucho. No, bueno, pero es conseguir esa clasificación es un montón. Sí. Es un montón. Después, lo que yo te quería también que compartas era un poco lo del tema ecología. Sé que te interpela mucho, te atrae mucho,
Lo practicás mucho, enseñás mucho sobre eso. También me gustaría que cuentes un poco lo del viaje sin huellas, que increíble. Un video increíble que espero que pronto lo subas. Tuve el placer de verlo y te agradezco siempre por esa invitación porque fue increíble todo el día. Y nada, me gustaría que compartas un poco. De hecho, yo ayer diste una charla, ayer viernes, si no me equivoco, perdón, o jueves. Me metí a la charla, había temas muy interesantes como el tema de las remeras, que me parece muy interesante. Como te dije, yo no las utilizo, las remeras, muchas veces en las carreras y generan... estábamos hablando el otro día, el jueves, comentaste vos que, no sé, una media maratón, hoy son 20 y pico mil de inscriptos. ¿Cuántas remeras? Nada, un poco el impacto me gustaría que cuentes. ¿Y qué es lo que haces vos en tema de ecología? Sí, por ahí retomando un poquito desde antes, yo creo que el cuidado del cuerpo y el cuidado de uno es lo que tenemos más a mano. Yo ideológicamente, y por eso creo que me considero ecologista y activista en ese sentido, porque me entiendo como parte de la naturaleza, y entonces para mí el cuidado de uno y el cuidado del otro y el cuidado de la naturaleza es un poco todo lo mismo. En ese sentido, y desde muy chiquito siempre me cuestiono el impacto que tienen nuestras formas de vida, con mucha conciencia ambiental, con mucha sensibilidad social también. La injusticia social te diría que es lo que más me sensibiliza. Y cuando empecé a correr y empecé a viajar y empecé a ir a estos lugares, a estos pueblos, empezaron todo este tipo de preguntas de cómo estábamos impactando ese lugar, cómo estábamos impactando al planeta. O sea, así como a mí no me gusta agarrar el auto o pedir una bolsa en el supermercado, todas esas cosas que yo tengo muy en cuenta en mi vida cotidiana, ver que en el trail, que es un deporte que es en la naturaleza, que es... que justamente la gente se mete para conectar, porque dice que mucha gente no se mete, para... que mucha gente se mete para conectar, o que por lo menos cuando se encuentra, muchos nos encontramos con la naturaleza en esos momentos, cómo poder hacer para que tenga un impacto positivo, o que el impacto positivo sea más grande y el impacto negativo sea más bajo, ¿no? Y en eso obviamente las problemáticas más fuertes son las de los residuos, el impacto en los senderos, la producción textil, en general remeras de muy baja calidad, que bueno, sabemos todos en el mundo del ambientalismo lo problemática que es la industria textil, todo lo que hay atrás de eso. Entonces, bueno, traerlo a las carreras, traerlo a charlar, a ponerlo arriba de la mesa para decir, bueno, ¿cómo podemos hacer nosotros para que seguir celebrando este deporte de una manera más responsable, como conectando por lo menos con el impacto que estamos teniendo? Yo creo que hay un montón de gente que va a las carreras y que una de las razones principales por las que va y le gusta mucho es el kit, recibir la remera, la medalla, y yo creo que eso hay que respetarlo. Creo que hay otros que nos gustaría pagar menos en las carreras y no tener remera, no solamente porque no vamos a usar esa remera, sino porque no queremos tener ese impacto, y en la medida en la que vayan apareciendo más personas así y que vayamos siendo un poquito más de fuerza, quizás puede llegar a aparecer algo que hay en otros países, sin ir más lejos, en Uruguay, de poder inscribirte con o sin la remera, de decidir si vos querés medalla o no finisher, y todo ese tipo de cosas que me parece que son piolas para poder conectarnos con lo más básico del deporte, que es, bueno, estar conectados y no estar conectados con ese entorno, y no solamente ir y extraer una experiencia, y no nos importa que el pueblo no estaba para recibir esa cantidad de gente, que no estaba para gestionar esa cantidad de residuos, o que el sendero quedó destruido, o que el sendero que pasaban dos personas, de repente pasaron 5.000 en, no sé, en horas, 8 minutos, ¿viste? Sí. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas me parece que... Y el viaje a
Bueno, el viaje sin huellas es una locura que hiciste el año fue pasado. Una locura. Contale un poco para el que no sepa. Sí, el viaje ahí... ¿De qué constaba? Un poco cuando me empecé a preguntar de todas estas cosas, dije, che, yo quiero seguir corriendo, pero quiero hacer algo distinto. Y puedo hacer algo distinto también, que es siempre muy consciente del privilegio de poder tener el tiempo para hacerlo. Y que esto sea parte de lo que hago, ¿no? De mi vida, como poder vivir de lo que creo y lo que pienso. Y bueno, decidirme a correr las 100 millas, que ya era una locura en sí, para mí correr las 100 millas de Patagonia Run, decidirme desde acá, desde San Isidro hasta San Martín de los Andes en bici, que unos 1900 kilómetros. Y bueno, fue una locura muy hermosa. El loco de la bici. Yo lo hacía, el loco de la bici para tu viejo, yo lo hacía un poco, lo hacía mucho había viajado mucho en bicicleta y yo sé cómo te conectas con la gente cuando estás viajando en bicicleta solo, porque la gente te da todo. Sabía que quería hacer como bajar la huella de carbono de mi participación en Patagonia Run. Lo que sí no consideré, y por ahí tampoco nunca hablé demasiado de eso, es que fue una experiencia súper espiritual para mí, al final. Como que tenía su componente social, tenía su componente ambiental, y al final lo espiritual, el encuentro conmigo fue muy lindo. Sí, vi que la gente te ayudaba mucho en el camino, ¿no? La gente me ayudaba mucho, poder conectar con las personas. La gente te da todo, me recibieron en sus casas, poder yo también de repente un día... vos solo porque estuviste tiempos... Bueno, todo el viaje prácticamente. Sí, porque pedaleas 10 horas por día y porque... Ahí es más lo espiritual que decías, estabas solo vos. Sí. Pensando vos con tus pensamientos, con las cosas que te van pasando, que de repente es tener sed, que es como tu problema del día, es que tenés sed. Y eso te va conectando mucho con tu humanidad y con lo más básico. Y eso es muy lindo. Muy lindo. Así que fue una experiencia recontra completa esa. Tardé 19 días en llegar, lo hice rápido porque... Sí, fue menos de lo que habías planeado, Y ¿no? Hernán quería que yo esté ahí 3 semanas antes de la carrera. Le parecía como lo mínimo prudencial. Y tuve dengue justo antes de salir. Ay, es verdad, entonces el momento en el que más o menos ahí los glóbulos blancos estaban más o menos ahí, las plaquetas o no sé qué, chao, arranqué. Y bueno, estuvo bien bueno. Salí con calor, llegué con frío. No, y aparte de llegar y decís, bueno, me quedo una semana tirado. No, tengo que correr 100 millas. Sí. Porque tuviste que una semana, creo. Tuve un poco más, un poco más para empezar a volver a conectar con la forma que los músculos en la bici se mueven de una manera y cuando corres es totalmente distinto. Entonces que los músculos se vuelvan a acostumbrar a, al final no son 100 kilómetros por día, pero es de running. Sí. Y eso ya es ahora una duda mía. ¿Qué? Digo, no sé, se hace, por ejemplo, muchos hacen el fondo de 30 kilómetros para un 42, por así decirlo. Que tenga o no fundamento, validez, eso ya es otro tema, o pasa por el entrenador. ¿Cómo te preparas para unas 100 millas? Que sabes que vas a estar para mí la bici kilómetros. fue impresionante para eso. O sea, la preparación mental de la bici, decir, che, yo tengo una distancia larga. Claro, hiciste noción de la distancia, claro. Sí, y bueno, y después incluso yo corría entre todos los puestos, los 16 puestos en Patagonia Run, tenés 10 kilómetros. O sea, 10 kilómetros de corrida era lo mismo que yo me pasaba en los 100 kilómetros de bici. Bien. Era más o menos esa la relación, todo lo que a mí me pasaba, lo que, frenaba a comer en los puestos. Entonces, me sirvió mucho la experiencia, la transferencia entre una experiencia y la otra para decir, esto es con lo que me voy a encontrar. Y estuvo bueno, súper interesante correr 100 millas. Ya que mencionaste lo de comer, sé que con la alimentación te cuidas bastante. A pesar de que no querés comer mis sanguichitos. Voy a comer. No, sé que te cuidas bastante, sé que también por el lado muy ecológico, muy natural, muy orgánico, vamos a decirle.
estás en un nivel top de Argentina, por eso también tenés que estar en ese tipo de alimentación, pero ya lo hacías desde antes. ¿Alguna, no sé, recomendación o que quieras no sé, yo como así, hago asá, me guío por esto, no me guío por aquello? Algo que puedas compartir. Sí, yo trato de comer con lo que creo. Amateur total, como soy yo, Sí. nos sirven esos. Sí, yo trato de ser coherente con lo que creo. Y en eso entiendo que el cuerpo de uno es la primera naturaleza y que después viene el otro y que después están el resto de los animales y después están los ecosistemas. Entonces son todas cosas que considero a la hora de comer. En el fondo termina siendo, che, ¿qué te hace mejor a vos? ¿Una manzana que no tiene residuos o un alfajor que tiene...? Y Sí. no es casualidad que te haga mejor la manzana que el alfajor, porque a todos le hace mejor. Y casi siempre se cumple eso. La fruta, y bueno, la fruta no tiene residuos porque no tiene error de diseño. Y entonces en ese sentido yo como mucha fruta, mucha verdura, cocino, ¿viste? El pan de masa madre, que sé que... Pan de masa madre, me hago mi granola, me hago mi yogur, las cosas que... Es variada la alimentación en sí. Sí, y es tiempo, como que no es, bueno, si vas a vivir apurado todo el tiempo y te vas a enganchar con la vorágine de la vida y la ansiedad y todo, y sí, vas a empezar a tener que comer ultraprocesados o no te queda otra. Y bueno, yo trato en la medida de lo posible y también reconociendo que es un privilegio, dedicarle tiempo a eso y cocinarme y conectarme con la alimentación y conectarme con lo que como. Bueno, mi hermana es nutricionista también y tenemos una visión muy parecida. ¿Ella es quien te sigue en la alimentación? Sí. ¿O más por tu lado? Y sí, después no, mi hermana me sigue y bueno, trato de comer lo más natural posible, como diciendo. De hecho, tuve un par de nutricionistas que era flaco con el nivel de entrenamiento que estás teniendo. Necesitas suplementar, si no tenés que ser muy consciente de la comida. Sí, eso... Voy a ser muy consciente de la comida, voy a estar pensando cuánta proteína y sí, ¿no preferís hacerte un batido proteico y después ya olvidarte? No. Yo prefiero estar conectado y saber qué es lo que como, de dónde viene y qué impacto yo te tiene. iba a preguntar justamente eso, porque al nivel que estás... el normal caería en la de tomate 700 geles, comete esta proteína y capaz rápida está bien. Y capaz está bien. No juzgo. Yo creo que vos sos como en ese sentido, por lo que yo conozco, sé que es diferente. Entonces me intriga, ¿viste? Digo, pará, él llegó hasta acá con esto también. Sí, hay otra cara. Yo no creo que sea, bueno, primero no creo que sea para todos igual. No, la nutrición. Después entiendo que mucha gente... los que corren alto rendimiento trabajan full time y fuera de su casa o no te da económicamente para hacer las compras en la dietética y tener una alimentación un poquito más consciente y responsable. Mientras yo lo pueda hacer, lo voy a hacer, porque tengo el tiempo, porque le doy el valor que tiene, el combustible que después... como sí, es lo que traducís en lo que corres. Exacto. Básicamente, es el combustible, tal cual. Sí. Así que nada, eso creo que es como incluso lo que como intraentreno, o en las competencias. Dátiles, que comías muchos dátiles, ¿no? Membrillo, bueno, celebro que aparezcan como alternativas más naturales a los geles convencionales, como las que están apareciendo ahora, porque creo que vienen de una búsqueda y también hay mucha gente que tiene la búsqueda pero que no tiene el tiempo, que entonces que de repente aparezca un gel más natural o con ingredientes naturales o que hablen un poquito más de la complejidad que significa tener como energía disponible, me parece muy bueno. Bueno, y ya que hablábamos de alimentación, ecología, ya te conocimos un poco, yo te conocí un poco más hoy. La familia, ¿qué lugar ocupa bancándote en todas estas locuras? Porque algunas son locuras. Irte hasta San Martín, con el mayor respeto, es una locura. ¿Qué rol ocupa ahí tu familia? Soy una persona muy familiera. Eso es algo una de las cosas que me sostiene a estar en Buenos Aires
aunque sea corredor de trail. Y sí, el apoyo es total de mi familia. Obviamente mi mamá sobre todo sufrió mucho el viaje en bici. Estaba bastante acostumbrada, yo viajo en bici desde los 18 o 34, así que ya tiene bastante experiencia en esa incertidumbre del medio del camino. Pero bueno, obviamente a mí no se me ocurre pasar 2 días sin avisar dónde estoy, qué estoy haciendo, cómo estoy. Y el apoyo con todo esto es grande. Estuvieron tanto en Aconcagua como en San Martín de los Andes para las 2 ultras que hice. Y bueno, nada. Me apoyan y se interesan mucho por lo que me pasa, por lo que vivo. Así que nada, es una parte muy importante para mí, la familia. Y los amigos, porque viste, muchas veces pasa de que, creo que a todos nos ha pasado, que te pones un objetivo, te encegueces un poco con eso, que está bien, porque bueno, eso es a lo que querés llegar. No critico, no juzgo nunca nada de eso. Y digo, no sé, la típica, en la juntada no tomás, o no comes eso, o te llevas tus cosas, porque yo he caído en esa y también, y como te digo, no me arrepiento, porque en ese momento estaba enfocado en eso y iba a hacer lo que sea por eso. ¿Cómo lo llevas vos? Sí, ¿Cómo es más fácil, fue tu entorno? más fácil cuando empezaron a aparecer los resultados que antes. O sea, ahora voy a un asado con amigos y... No le sirvan nada a Feli. Claro, es más al principio, bueno, cuando no aparecían los resultados, era como, dale, gato, que sos uno tomate más. una birra, dale. Exacto, sí. Pero bueno, nada, creo que también coincidió bastante, no sé si hace 7 años lo hacía, coincidió bastante con muchos de mis amigos estando en pareja, siendo papás y demás. Entonces como que bajó un poco la dinámica grupal, así de salir de joda juntos y de más excesos, por ponerlo de alguna manera. Y ahora nada, mis amigos que siguen siendo mis amigos de toda la vida incorporaron esto. Entonces sí, creo que llegás a un punto en el que es como que dicen, o a mí por lo menos me pasaba, de que dicen, che, pará, no era solo un hobby lo que estaba queriendo hacer. Sí. Realmente se lo está tomando en serio. Sí, ahora yo creo que sí. Y bueno, nada, también ayudó que varios otros de mis amigos también empezaron a correr. Entonces, bueno, al principio fue difícil, obviamente, había hasta cánticos contra Hernán, porque no queríamos salir de joda. Pero bueno, por ahí el día que salíamos hasta más tarde era los sábados, y cuando nosotros empezamos a entrenar los domingos a la mañana de nivel... En la montaña, en Ituzaingó. Se cayó la cosa. Claro. Y bueno, ahí hubo de todo. Pero bueno, tener ahí a un amigo cercano de mi grupo que estaba en la misma situación fue clave, tenerlo a Maxi, y bueno, en el fondo nuestros amigos empezaron a aceptarlo cada vez más. Bien. Sí. Otra cosa que te iba a preguntar, que esta me interesa bastante. Un o varios no negociables de hoy de Feli. ¿Tenés alguno? No negociable puede ser el tengo que entrenar todos los días. Está perfecto. No, yo... Tengo que dormir tantas horas. Tengo que... bueno, todos tenemos algún no negociable. Creo yo. Soy bastante... lo que no te negocio es el desayuno. Bien, ¿ves? Y soy muy metódico. Me di cuenta que bueno, mi rutina, mi día a día se fue volviendo más metódica. No sé si es por la edad, por el running o por las dos cosas. Creo que por las dos cosas. Pero tengo rutinas muy marcadas. Bien. Que las tengo que poder hacer, porque si no me pongo un poco... Te descoloca el día. Sí, me descoloca el día. Entonces la rutina empieza el día anterior, en la que empiezo a preparar ya el desayuno. Incluso tengo, no sé, los martes que hacemos calidad, que yo muchas veces entreno a las 5:30, 6 de la mañana, dejo todo preparado como si fuera
una carrera. Sí, Como sí, es pongo un las ritual. zapatillas abiertas, la media No puesta se pierde arriba tiempo de para acá. nada. No, me tengo que poder despertar, salgo de la cama y ya estoy empezando a moverme para salir. En eso sí me fui volviendo muy, muy metódico y tengo algunas cosas que no se negocian. Después trato de estar siempre muy atento a lo que me va pidiendo mi cuerpo en ese momento. Creo que es algo que laburo mucho con Hernán también. Tener registro y no hacer el plan por tener que hacerlo. Sino, bueno, si tengo que cortar antes o tengo que, no sé. Hernán está muy... te ayudó mucho en eso del plan, ¿no? De cómo entrenar y... Sí. Está muy presente por lo que... Lo tengo... Hoy en día el plan lo tengo muy específico. Cada kilómetro tiene una explicación de por qué y para qué lo hago. Que eso a mí me sirve mucho. Y bueno, también confiar en una persona y no estar pensando, che, lo que estoy haciendo está... mejorando mi nivel, está manteniendo mi nivel, como confiar, entregarte a esa persona que hace un año me dijo, che, vos si haces las cosas bien y te dedicas al Classic, podés estar en la selección. Y yo le dije, vos estás loco. Y al final se me dio, entonces, bueno, claramente tiene una visión y una confianza en mí muy grande. Claro. También, como te pregunté lo del no negociable, digo, ¿cuál es, no sé si va por el mismo lado, pero algo que te guste, no sé, de comida, que decís, esto una vez cada tanto, loco? No puedo. ¿Sabes que ¿Tenés algo de eso? Me pasa muy, no. O viste que es muy normal, no sé. No me pasa. En el que va al gimnasio el día de comida trampa, por así decirte, pero no sé. No me pasa, porque nunca fui muy dulcero. Bien. Y hay como que se me mezcla ahí también mucho lo ideológico, como viste, a mí no sé, antes de comer en... Un alfajor, agarras una manzana, es lo que veníamos medio sí, hablando. O no sé si una manzana, pero una galleta rica o no sé, no se me ocurre de repente ir a clavarme una burga de comida rápida, porque no es no algo te nace. No me nace, no lo hago hace un montón de tiempo de antes de correr. Entonces es algo que ya lo tengo muy incorporado. Sí me gusta obviamente comer rico y como mucho, y es algo que me gusta mucho de correr, poder comer mucho. Y bueno, eso, pero no. Si querés, lo que más me costó en algún punto fue la primera cosa que mi primer nutricionista cuando empecé a correr me dijo, tenés que dejar esto, y fue como... Fue el Fernet. ¡Uy, qué declaración! El Fernet... ¡Qué declaración! Mirá, no te tenía. El Fernet me gusta bien, mucho bien. Para momentos muy específicos también. Como, sí, te lleva a un lugar. Y bueno, eso lo solté de raíz pero bueno, ni siquiera no tomo coca, porque la coca me parece veneno. Sí, no, era más por el... Pero siempre dije, si es veneno, que sea con Fernet. Claro. Y ahora no lo tengo ni con el Fernet. Entonces, firmo, bueno, yo también. Así que ahí, viste, eso es algo que digo, bueno, es una de las renuncias grandes. Como así juntadas y obviamente que se van dejando de lado por horarios. Sí. Y un día a día tuyo, un día normal, típico. No, eso muy metódico. Ahora quiero saber el desayuno, porque ya que dijiste, el desayuno. El desayuno me hago siempre un panqueque de avena, que dejo la avena remojando el día anterior y le pongo arriba pasta de maní y miel, banana y granola, depende del hambre que tenga. Pero sí, básicamente es eso, siempre mate siempre. Sí, mucho con el mate, ¿no? Primera cosa de la mañana es tomar un mate, un vaso de agua y fruta. Pero sí, básicamente el día a día mío es eso, me muevo en bici para todos lados, hay días, los días son muy distintos, hay días que voy todo el día al colegio en el que trabajo y días que me quedo laburando en casa, estoy mucho con la FLIA, le doy una mano a mis hermanas con la crianza de mis sobrinos. Ese más o menos es mi vida y los entrenamientos los tengo... Eso, ¿los cuadrás siempre a un mismo horario? El día anterior siempre pienso, o sea, ahora que tengo martes y miércoles y jueves más o menos la rutina más armada, siempre los hago en el mismo momento, pero después los días que los tengo más libres o más flexibles,
voy cambiando, depende de lo que tenga esa semana, pero siempre lo pienso el día anterior y pienso mi día en función a, che, tengo doble turno, entonces voy a tener que despertarme temprano, entonces tengo que llevarme el bolso para... Como que voy pensando mi día siempre el día antes. Lo cuadrás así. Sí. Bien. Y tengo también acá, que justo cuando lo estaba viendo, dije, mira, justo está tocando, me llegó un mensaje. Le pedí a alguien que creo que sé que te aprecia mucho y que vos lo aprecias mucho, que te mande un saludo o que cuente algo, ¿viste? A ver. Y es del palo de lo que contaste. Yo pensé que se iba a ir más, pero nada, quiero que lo veas. Después obviamente lo vamos a poner. Soy amigo de Felipe. Iván me invitó a compartir unas palabras, un mensaje en su conversación de hoy. Bueno, Felipe y yo nos conocemos hace 30 años más o menos. Fuimos juntos al colegio, así que compartimos muchas historias, muchas experiencias. Felipe fue siempre y es hoy también una persona muy importante en mi vida, es muy inspirador para mí, todo lo que él hace, tanto deportiva como profesional y personalmente. Siempre nos hemos acompañado mucho y yo tengo la suerte de haberlo tenido siempre cerca. Pensando un poco, bueno, en nuestra historia juntos y en algo que nos conecta mucho hoy, que es correr. Hay una anécdota que me gusta contar a veces, que es que, bueno, Felipe obviamente siempre se destacó. Hoy hay ciertas señas de que siempre fue muy bueno corriendo. Y cuando era chico corría, competía en el colegio, en algún intercolegial y demás, pero después se dedicó a jugar al fútbol, al rugby, a algún otro deporte, y correr no era lo que más hacía, mismo casi creo que no lo hacía. Y yo empecé a correr en algún momento, cerca de 2016, 2017, y en mi primera maratón le pedí a Felipe que me hiciera de liebre. Lo llamé la noche antes, creo. Tipo, che, mirá, me dijeron que estaba bueno que para la primera, en realidad para las maratones en general, pero para la primera maratón tener a alguien que te acompañe por lo menos 10, 15 kilómetros, y de una me dijo que sí. Creo que lo primero a destacar es que tal vez su reencuentro con correr fue en parte gracias a eso. Se lo adjudica. Le encanta. Con esa historia. Pero después lo otro es que para mí refleja muy bien lo que es Felipe, que es que siempre está para dar una mano a los que tiene cerca, para empujar, para apoyar, para llevarlos a ser mejor y a superarse, que fue lo que, bueno, hizo conmigo en esa oportunidad y después en muchas otras oportunidades, tanto corriendo como en la vida. Y por ahí la tercera cosa llamativa es que, bueno, su vuelta a correr fue en el asfalto, que es algo que me parece que Felipe hoy es difícil que haga. Creo que casi todas las carreras de asfalto que tiene las hizo acompañándome a mí en la época en la que yo también corría en la calle. Y bueno, siempre me gusta recordarlo para molestarlo un poco y también para conectarme con esos inicios que tuvimos juntos y que hoy nos llevan a seguir compartiendo viajes y carreras y experiencias vinculadas a mover las patas y en el entorno más natural que encontremos. Le mando un abrazo grande. Buenísimo. Justo contando la experiencia de la maratón, Juanpi. Sí. Gran amigo tuyo, ¿no? Sí, gran amigo mío. Muy compañeros también. Nos vamos acompañando, como él decía, en todos nuestros proyectos. Tenemos una diaria muy fluida. Creemos creo que lo que compartimos es las cosas que creemos que son importantes. Y eso nos une mucho. Entonces después algo como correr, que podría ser, bueno, un hobby, nosotros los dos le vemos algo mucho más profundo atrás, y entonces nos une más todavía. Pero sí, es un gran privilegio poder compartirlo con él. Se adjudica tu vuelta al running. Se adjudica, olvídate. Tiene razón, ya lo había contado, así que... Olvídate. O sea, no sé si no te está queriendo decir que le mandes un pasaje para ir al Mundial con vos. No lo sé. No. Pero... nada, la verdad es que es lindo compartirlo con él. Creo que nada, es un apoyo importante, así como me trajo al psicólogo, a Camo, me dejó tirado y no fue a Aconcagua.
en la primera ultra. Palito para Juanpi. En la primera Anotá. ultra tenía que venir y no vino, y cuando no vino fue como, pero bueno, gracias a que no vino la conocí más profundamente a Ragna, y en función de eso me fui a Concagua, conocí Vallecitos, Todo pasó. todo pasa por algo, y bueno, creo que sirve estar cerca de Juanpi. Nada. Está bueno. Gracias por el regalito ese, muy bueno. Una sorpresita. Pero nada, no, bueno. Gracias a vos, Feli, por compartir tu historia, Un lujo. tus métodos, tus locuras. Y nada, esperemos que le sirva también a mucha gente para motivarse, inspirarse. A pleno. Creo que pasa también por ahí de conocerte más cercanamente, que a veces es difícil. Vos como decíamos, no sé, ves al corredor, pero lo tenés ahí arriba, pero no conocemos. Y por lo menos a mí me interesa conocer Sí. este tema. Así que muchas gracias Gracias por a vos. recibirnos. Y ahora lo hacemos al revés, yo te hago preguntas a vos. No, yo no llegué a ese nivel todavía. No llegué. Bueno, buenísimo, Pero- gracias por la invitación, además estuvo lindo. A veces obviamente cuesta hablar de uno, pero bueno, me parece que está bueno contar cuál es la experiencia, cuáles son las cosas que nos cuestan, cuáles son las cosas de los lugares en los que nos dan fuerza, nos dan impulso, y creo que al final cada uno tiene sus propias cosas, cada uno tiene sus propios procesos, sus propios objetivos, y bueno, en el fondo compartirse, mostrarse vulnerable y encontrarse es lo más valioso que hay. No, recontra. Y yo, como te digo, siempre tomo cosas, por ejemplo, lo de la ecología, por tu lado, siempre me llamó la atención. Y es más, ahora recuerdo, totalmente descolgado esto, pero recuerdo que en la conversación del jueves, de la charla que diste, me pareció algo muy loco, una frase que me quedó dando vueltas, que digo, wow, no lo había pensado. De que cuando la gente corre, y vos habías dicho justo, no viene al caso, bueno, pero que habías encontrado geles o residuos en la montaña, y decías cómo hay gente que se cuida tanto con el cuerpo, de no tomo esta cerveza, no como esto, no como aquello, pero toma el gel y tirás el plástico a una extensión tuya. Y no sé si venía al caso, pero Sí. son frases y cosas que me quedan y digo, tiene mucha lógica lo que está planteando, no es una locura. Así que nada, era una frase que me había quedado Gracias. colgada, perdón, pero me había gustado Sí. y te lo quería decir. Muchas gracias. Así que nuevamente gracias, y bueno, te voy a estar viendo en el Mundial entonces, por la tele claramente, pero Espectacular. éxitos, Hay que alentar fuerte. siempre. Éxitos, amigo. Gracias, Ivancito.